Qué privilegio estar en la casa de Dios este día. Hemos adorado al Señor con las alabanzas y ahora vamos a ir a la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El pensamiento que traigo esta mañana lo he titulado El surgimiento de un líder. O dicho de otra manera, el nacimiento de un líder. Y para esto yo quiero leer un pasaje de este capítulo donde vamos a leer sobre un discípulo de un líder. Y vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y vamos a leer el 8. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y decía Semeí, maldiciéndole: fuera, fuera, sanguinario, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Hoy leamos el 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ahora, hermanos, ahí en el mismo segundo libro de Samuel, yo quiero que vaya al 23, capítulo 23, versículo 18. ¿Lo tenemos ya? Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, en esta preciosa y bella mañana. Dios, bendícenos con tu palabra hoy. Trae bendición a cada vida. Señor, gracias por la vida de cada hermano. Señor, gracias por la vida de los amigos que están esta mañana en tu casa. Padre mío, gracias por el pastor de esta iglesia. Gracias a Dios por los oficiales, por los líderes, la gente que tú has levantado, Señor, para ser columna de esta iglesia. Dios mío, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hemos leído, hermanos, a estas porciones, estos versículos
que nos dan, hermanos, una idea de lo que fue la vida que rodeó a David. Podemos ver, hermanos, una de las aflicciones, uno de los momentos difíciles que le tocó vivir a David. Pero también podemos ver la lealtad de la gente que rodeaba a David. Por ejemplo, hoy hemos leído sobre Abisai. ¿Quién era Abisai? Dice que era hermano de Joás, el general del ejército de David. Y era hermano de Asael. Estos tres hermanos, toda su vida, desde que David anda huyendo, anda en las montañas, ellos estuvieron a la par de David. Pero cuando, hermanos, David llega al trono, estos hombres se convierten en sus mejores soldados, en los mejores hombres de guerra que tenía el ejército de Israel. Y podemos ver, hermanos, que no solo ellos, sino que alrededor de ellos había muchos hombres valientes. La lista que presenta la Biblia son 37 hombres que eran las cabezas del ejército de Israel. Pero yo, hermanos, pensaba cómo estos hombres se convirtieron en lo que eran. La Biblia les llama los valientes de David, oiga. O sea, que la valentía de estos hombres se debía a su líder. Se debía a que habían tenido un modelo, habían tenido un ejemplo. Pero ¿de dónde parte, hermanos, ese ejemplo? ¿De dónde parte ese modelo? La pregunta sería, ¿cuál es el método para que surjan los líderes? ¿Cuál es el camino para que yo como hombre, como persona, pueda convertirme en un líder? Pero no solo eso, sino que pueda ser capaz de transmitir lo que yo soy a otras personas, y que otras personas puedan ser igual que mí o puedan ser mejores que mí. Cuando yo pienso en esto, hermanos, y a la luz de la palabra, podemos ver que este anhelo, este deseo puede estar basado en tres aspectos. Tres aspectos que deben haber en el corazón de una persona para poder levantarse, para poder, hermanos, accionar, no como una persona común, no como una persona cualquiera, sino como una persona que es capaz de hacer lo que otros no son capaces de hacer. Una persona que se atreve a experimentar lo que otros no son capaces de experimentar. Y ahora vamos al modelo que tenían estos valientes, estos hombres, de los cuales habla el capítulo 23 del segundo libro de Samuel. La Biblia habla y la Biblia nos señala en una palabra que la valentía de ellos se debía al modelo
quien ellos habían seguido, habían aprendido. Y ese modelo era David. Pero ¿por qué David, hermano, llegó a ser lo que fue? Y aquí vienen los tres aspectos que quiero mencionarle. ¿Qué había en David? ¿Qué tenía David para que, aún siendo niño, siendo, hermanos, un joven, pudiese enfrentarse a Goliat? Nadie se atrevía a hacerlo. El ejército de Saúl estaba ahí anclado. Goliat, hermano, descendía al valle, los retaba y le decía: elijan a un hombre que venga y pelee conmigo. Y dice que lo hacía día tras día, día tras día, y nadie se atrevía, hermanos, a descender y pelear contra Goliat. Pero, hermanos, el ejército de Israel tenía hombres fuertes. El ejército de Israel tenía capitanes. Es más, había un general. Estaba Abner, que era el jefe supremo de la milicia de Israel. La pregunta, hermano, ¿por qué no descendía a pelear contra Goliat? Es más, el mismo rey Saúl era hombre de guerra. Algo más que señala la Biblia es que era alto. Dice que era el más grande de los hombres de Israel. Dice que de hombro arriba, hermanos, nadie superaba a Saúl. Pero todos esos atributos, los cargos militares, no servían de nada. Estaban amedrentados, estaban con miedo, no se atrevían. O sea, hay un momento que el cargo que nosotros tengamos no cuenta, hermanos. La posición que hayamos, hermanos, alcanzado no sirve de nada. Y es lo que sucedía aquí, hermanos. Entonces, aquel gigante decía: ¿y dónde están los hombres de Israel? Es más, hermano, era atrevido. Decía: ¿dónde está el Dios de Israel? Los desafiaba. Entonces, hombres sabían, militares sabían, militares con cargo, con posición habían. Lo que no había era alguien que tuviera los elementos que debe tener una persona para que Dios lo use, hermanos. Aparece aquel muchacho. Me imagino que subiendo aquellas praderas con sus matatas. Quizás, hermano, con un calabacito de agua. Cantando, adorando a Dios, glorificando a Dios. Con una onda colgada aquí, hermano, del cinto. Un pedazo de palo que era, hermanos, el cayado que él siempre andaba como pastor de oveja. Insignificante aquel muchacho.
simple en su apariencia, común aquel muchacho aparentemente ante los ojos de los hombres, pero que en él, hermanos, en él habían elementos que solo los tiene una persona que tiene su confianza y tiene su amor y tiene su fe en el Dios de los cielos. ¿Cuántos han venido a adorar a ese Dios en esta hora? Y escucha, hermanos, cuando llega, hermano, donde está el ejército de Israel, aparece aquel animal gritando. Otra vez los está retando. Y se da cuenta David que el ejército está amedrentado. Que el ejército, hermano, está desorientado. Saúl no sale, hermano, de su tienda. Abner está ahí, hermano, también en la tienda con Saúl. Es más, hasta se habían acostumbrado ya a los gritos, pues. Ya ni se levantaban de la silla, pues. Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad, hermano? Y los soldados solo, hermanos, se encumbraban a ver. Nadie se atrevía a contestar una palabra. Y aquel ahí, vengan, vengan, mándenme uno. Si él me vence, seremos sus esclavos los filisteos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Silencio total. Y el rey hacía su propuesta. Decía, todos los soldados solteros les ofrezco mi hija. Si alguien va y pelea contra ese hombre, ni un soltero levantaba la mano, hermano. Los casados estaban alegres y decían, no, yo ya estoy casado, ya tengo mujer. Bueno, los que no son casados, le ofrezco eximirlos de impuestos. No van a pagar taxas. Los coronaré de regalos, de dádiva, a ustedes, a su familia. Nadie. Había miedo, había temor, había angustia. Quiero decirles algo, hermanos. Quiero decirles algo esta preciosa mañana. Hay situaciones en la vida, hay momentos en la vida y hay misiones en la vida cristiana y hay acciones en la iglesia que solo los líderes se atreven a enfrentar esas situaciones. Qué silencio, igual que en Israel, hermano. Ustedes han oído, hermanos, de gente que se jacta de sus cargos. Algo que yo nunca he dicho en la iglesia. Yo he sido pastor por 30 años. Y nunca digo, yo como pastor de esta iglesia, es que pastor es un cargo.
Y hay un momento que el cargo a mí no me sirve, hermanos. Pero me sirve los principios que tenga en mi corazón. ¿Alaban a Dios, hermanos? Y dice David, ¿quién es ese incircunciso para que se atreva a hablar así en contra del rey, en contra de este ejército y en contra del Dios de Israel? ¿Quién es? Cállate. Sí, Goliat. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué no van a pelear? Hombre, ese hombre es hombre de guerra. ¿Y qué le van a dar al que lo mate? El rey le va a dar la hija, le van a dar riqueza, toda su familia no va a pagar impuestos. De verdad, sí. Y se va donde está otro grupo y le dice, ¡hey! ¿Qué le van a dar al que mate a ese? Ya él le habían dicho, pero quiere asegurarse. Aquellos le dijeron, pero quiere estar seguro. No, es que el que tiene el principio no cree cualquier cosa. Hay gente que todo chambre cree, fíjense. El que tiene el principio, no, hermano, no cree cualquier cosa. Comprueba. Y le dicen lo mismo. De verdad. Llévenme al rey, les dijo. Voy a ver si es cierto, llévenme ante el rey. Y sale hermano Eliab, Sama, los hermanos de él que estaban en el ejército. ¿Qué has venido? Has venido para expiar la guerra. ¿Cuál guerra? Si allí no había guerra. Lo que había era un atajo de hombres, hermanos, muertos de miedo. No había guerra, pero él dice, has venido para expiar la guerra. Ustedes se han fijado que hay gente que no hace nada, pero que son buenos para hablar, hermano. ¿Han conocido gente así ustedes? Y las pocas ovejas, ¿con quién las dejaste? O sea, lo están reprendiendo, supuestamente ellos. Tan serios, supuestamente ellos. A Goliat le tenían miedo, al pobre cipote están regañando. Mire, el que tiene el principio no se fija en chiquilladas, bien. Les digo, es por hablar de usted. Llévenme donde el rey. ¿Donde el rey? Sí, donde el rey. ¿Tú querés hablar con el rey? Sí, hombre, quiero hablar con el rey. Lo llevaron, pues insistió y lo llevaron y le dijeron, rey, mire, aquí hay un cipote que dice que él va a pelear contra ese gigante. Y el rey le queda viendo. ¿Tú? Sí, yo. Ahí viene el primer principio. Porque el rey le dice, te va a matar, muchacho. Ese hombre es guerrero, es un mercenario. Y saca el primer principio, David, conocimiento, el conocimiento. Pero el conocimiento de su Dios. ¿Cuántos conocen a su Dios, hermano? Y le dice, señor rey, yo soy pastor de ovejas. Y le informo que cuando un león viene, o un oso, o un lobo, y me quiere arrebatar una oveja, se la ve conmigo. Y yo ya he matado leones y he matado osos. ¿Sabe por qué?
Porque al Dios que yo sirvo es más poderoso que un león. Y es más poderoso que un oso. Y el Dios que yo sirvo me va a entregar en su mano a ese gigante. O sea, no soy yo, es Dios. Dios me va a usar a mí. ¿Le alaban, hermanos, ustedes a ese Dios poderoso? A ese Dios grande. O sea, el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Que estemos aquí en la iglesia y no sepamos qué clase de Dios estamos adorando. Usted y yo estamos adorando a un Dios que es capaz de mover la naturaleza, hermanos. A un Cristo que tiene control sobre el mar, que puede detener la lluvia, que puede hacer caer la lluvia, que puede hacer que esta nación tiemble, que puede hacer que oscurezca en el día. Y David sabía quién era su Dios. Entonces, para surgir, hermano, y levantarse de un estado decadente, hay que tener conocimiento sobre Dios. Y le dice, y Dios me lo va a entregar. Y yo lo voy a matar. Y convenció al rey. Cuando le habló así, el rey le creyó. Y le dijo, pónganle entonces mi armadura. ¿Y dónde podía caminar? Pesaba. Y no era grande ese hombre, pues. No, le dijo, con estos tereletes yo no funciono. Fíjese que es un error cuando confiamos en nosotros mismos, hermano. Para que Dios nos use, despójese de usted. Para que Dios le use, no confíe en su capacidad, no confíe en lo que sabe, no confíe en su destreza. Confiemos en nuestro Dios. ¿Cuántos quieren confiar en su Dios? Entonces, el primer principio y el segundo principio lo vemos cuando dice David, es que yo he matado leones, es que yo me he enfrentado a osos. O sea, es su experiencia, es su testimonio. Él no le viene diciendo, fíjese, señor rey, que yo vi que alguien estaba peleando contra un león y lo venció. No, es su experiencia. Es su testimonio. Por ejemplo, aquí yo sé que hay gente que Dios ha sanado, que Dios ha hecho milagros en ustedes. Alguien debe de haber acá que le dijeron, mira, tantos meses te quedan de vida. Bueno, ayer hablábamos con el siervo, que 3 años le dieron, hermano. Le dijeron, come, bebé, anda a la disco, disfruta la vida. Así es que le dijo el doctor. 3 años te quedan. Y si tenés dudas, suma 365 por 3 y te da lo mismo. Para que veas cuántos días te quedan. Y el siervo que le dijo, no, yo no tengo que andar buscando cómo disfrutar la vida, porque yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y yo ya estoy disfrutando la vida. ¿Cuántos creen que con Dios se disfruta la vida, hermano? ¿Se sienten alegres, felices ustedes de estar en este lugar adorando a Dios?
Y dice, hermano, que Dios le dio los 3 años y le sumó otros 3. Y después le sumó otros 3. Y después le sumó otros 3. Y después le sumó otros 3. Y le va a seguir sumando otros 3. Así es, ¿verdad, hermano? Por 5 veces se los ha sumado. Es su testimonio. Él habla de un Dios no teórico, sino de un Dios que ha hecho milagros en él. O sea, en él. O sea, el testimonio de Dios en nosotros. Cuando yo llegué como pastor allá a Las Lomitas, se me presentó una hermana y me dijo, ¿sabía usted que yo soy la más antigua en esta iglesia? Yo entendí que lo que me quería decir, ¿sabía usted quién es la que da órdenes aquí? Porque hay gente que cree que por la antigüedad tiene derecho a mandar. Si esta no es su empresa, esta no es finca. Esta es la casa de Dios, este es el lugar de Dios. Esto no es suyo. Esto no es mío, esto es de Dios, hermanos. Y como ella ya tenía como 50 años y yo apenas iba para 22 años, o sea, ella había sido cristiana en esa iglesia más tiempo que los que yo tenía de vida. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Estamos hablando del testimonio y de la verdad. Entonces dije yo, voy a ver qué verdad tiene esta viejita, dije yo. Y le digo yo, y en esos 40 años de ser cristiana, ¿cuántas personas se ha ganado para Cristo? Y él me quedó viendo así, ¿ve? Aquí la gente es dura, no se puede ganar, me dijo. Yo les pregunto a ustedes, ¿tenía testimonio? ¿Tenía la verdad en su vida? Tampoco. Es que la verdad es lo que Dios ha hecho a través de usted. Pero yo les pregunto, ¿tenía la verdad David, hermanos? Sí, porque él dice, Dios me entregó ese león en las manos. Yo ya me imagino a David, ¿va? Padre, yo me pongo en tus manos, Señor. Voy a ir a cuidar el rebaño. Padre, si me sale un animal feroz, yo me voy a enfrentar a él. Pero ya sabes, Señor, sos tú que lo vas a tortolear y me ayudas, Padre. O sea, eso no era así nomás. ¿Ustedes creen que solo agarraba la matata y se iba con las ovejas? Iba ahí, hermano, chiflando, hermano, el buey de la barranca. No. No. Este tipo iba en oración, hermanos. Hay gente que se va para el trabajo hasta que regresa de acuerdo que es cristiano y que no oró para salir para el trabajo, hermano. ¿Y cómo vamos a tener testimonio, hermano? ¿Y cómo vamos a hablar de la verdad que Dios ha hecho en nuestras vidas? Con estos 2 testimonios, Saúl dice, está bueno, ya te creo, puedes enfrentarte. Ahí viene el tercer elemento que debe de tener una persona para surgir como líder, y es la voluntad. ¿Sabe que la voluntad de David era inquebrantable, hermanos? Sus hermanos trataron de suprimirlo. El rey trató de suprimirlo. El ambiente era caótico y nadie animaba a nadie. Hay gente que dice, yo quisiera hacer algo, pero allá en la iglesia nadie hace nada, dice. Y yo por eso es que no hago nada. Mentira, voluntad es que no tiene, hermanos. ¿Tenía voluntad David, hermanos? Pero díganme, ¿quién más tenía voluntad de ir a pelear contra ese hombre?
Entonces, el que tiene voluntad no depende de los demás. Una vez estoy yo orando en un ayuno. Y habíamos quizá unos 20 hermanos en el ayuno. Ustedes saben que cuando se dice ayuno, pocos se atreven. Pero ahí estábamos. Como a eso de las 10 de la mañana, viene algo a mi corazón. Como si Dios mismo escribió en mi corazón estas palabras: ora por un bus para esta iglesia. Y lo sentí. Y le dije: Señor, ¿me estás hablando? Un bus para esta iglesia. Pero un bus cuesta 70,000 colones y esta iglesia recoge 3 pesos de ofrenda el domingo. Y en el mes andamos redondeando los 40 pesos de diezmo. Eso era en las finanzas de la iglesia. Pero comencé a sentirlo y a sentirlo y a sentirlo. Y me puse de pie. Y le digo: hermanos, Dios me ha hablado ahorita. Y Dios me dice que oremos por un bus para esta iglesia. Para ir a una actividad nosotros pagábamos un camión que nos llevara, que nos trajera. Y pagábamos los viajes a un camión. Si llovía, nos mojábamos. Si había sol, había que ir ahí las hermanas con sus niños tapados por el sol. Sentados en una banca, en unos Mercedes-Benz que nos hacían los viajes. No sé si ustedes anduvieron en camión. Y cuando uno pasaba por las ciudades, vea, la gente rápido sabía que uno era del campo, porque así se transportaba uno. Y la gente atrevida decía: ahí ve el ganado. Nosotros éramos. No, y muchos venimos y hemos vivido esa vida, hermanos. A algunos no se les ha olvidado, a otros sí se les ha olvidado. Y hoy se creen de la highs. ¿Y usted vivió en el Cantón alguna vez? Oh, no recuerdo, dicen. ¿Cómo se me va a olvidar a mí, hermanos? Terminamos el ayuno. Cuando salimos del ayuno, me llama un hermano. Hey, varón, me dijo. De esos líderes bravos de la iglesia, que muchas veces son tan bravos que quieren detener la voluntad de Dios. Mire, me dice: ¿y usted que está loco o qué? Me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. ¿Cómo se atreve? Me dice, a decir semejante locura. Un bus para la iglesia. Esta iglesia ha tenido 17 pastores y ninguno de ellos se ha atrevido a decir semejante locura como la suya. ¿Sabe? Me dice que ayer yo iba a ir al mercado a comprar una cuma, porque ya viene la chapoda, ya va a ser mayo. ¿Y sabe por qué no fui? Porque tenía los 7 pesos para comprar la cuma, pero no tenía el peso para el pasaje. 1 peso no tenía. Y usted me está hablando de comprar el bus y yo no puedo ni pagar el pasaje. Y le digo yo: es que usted no me entendió. No, es que usted, le dije yo,
Tiene que limpiarse los oídos. Usted no oyó bien. Dios me habló, Dios me dijo, en mi corazón, no he oído la voz, es en mi corazón. Que oremos por un bus para esta iglesia. Dios no me ha dicho que lo vamos a comprar. Y yo les dije que oremos. Yo no le he dicho que usted va a dar dinero. Porque Dios no me ha dicho que les pida dinero. No, es que a Dios hay que saber oírle. Y a la iglesia también hay que saber hablarle. Yo lastimosamente aquí solo en español les puedo hablar. Pero en mi idioma trato que me entiendan. Y la Biblia dice, el que tiene oídos, dice, para oír, que oiga. Y le digo yo, ¿cómo anda de los oídos usted, hermano? Y se me queda viendo así medio visco, va. Es que yo no dije que vamos a dar dinero. Dios no me ha dicho. Yo dije que vamos a orar. Ahora dígame, ¿puede orar o no puede orar? Ah, no, pues eso sí me dijo. Eso es lo que va a hacer, le dije yo. Está bueno, me dijo. Comenzamos a ayunar. Y les dije yo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ayunar hasta que veamos ese bus. Porque si Dios me habló, Dios va a hacer la obra. Y Dios sabe qué va a hacer. Llevamos 52 ayunos. Cuando me habla un hermano de aquí, de Virginia, de una ciudad que se llama Alexandria. Él se había venido para Estados Unidos, le dieron la visa, se quedó. Allá andaba caído, al venir aquí se reconcilió. Y me llama y me dice, hermano, quiero que oren. Porque fíjese que cuando yo voy para el trabajo, hay un bus amarillo que dice se vende. Y durante 3 meses yo lo he estado viendo. Y ayer entré y pregunté y vale $4,000, que eran 35,000 allá en El Salvador, Colonia. Y fíjense que yo he hecho una lista de los que se han venido de la iglesia para acá. Y les voy a pedir $500 a cada uno para que compremos el bus. Y el hermano Juan Caña, dicen que ya aceptó, vive en Houston y es viajero. Y dicen que aceptó. Sí, le dije yo, hace un mes vino aquí a la iglesia Bolo y aceptó Bolo. El viajero Bolo había aceptado en la iglesia. Y me dijo él, lo voy a probar. A ver, me dijo, si le va a entrar a esto del cristianismo, que lo lleve. Pero para hablarle yo quiero que ore. Y yo le dije, hermano, no vamos a orar. Lo que usted ha sentido es porque nosotros ya oramos. Y llámele hoy mismo a esos hermanos, porque los $500 ya los andan en la bolsa izquierda. Porque Dios cuando hace algo lo hace bien, hermano. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿O me van a decir ustedes que en determinada ocasión Dios nos los ha bendecido para hacer de bendición a otros? Y a Juan Caña llámele, le dije yo, hoy entiendo por qué vino a aceptar. Fue Dios que lo trajo Bolo. Porque lo trajo, le dije yo, porque Dios ya lo eligió para que traiga ese bus. Mire, es que Dios hace bien las cosas, hermano. Después de esa plática, 1 mes y medio, estaba aquel bus de 13 ventanas frente a la iglesia.
gratis, de choto, regalado, porque nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos alaban a ese Dios poderoso, hermano? Entonces David tenía voluntad, hermanos. Y ustedes saben lo que pasó. Goliat lo quiere amedrentar y le dice: tú vienes a mí con palos y piedras como que fuere perro yo. Ahí se acabó el solo, se puso el título de perro. No llegaba ni a león, ni a tigre, ni a pantera llegaba, hermano. Entonces, ¿sabe cómo lo vio David, hermano? Como un perro. Y le dice, todavía sigue hablando y le dice: te voy a dar tus carnes, le dice, a las aves del cielo. Goliat: no, le dijo David, simple y sencillamente voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará en mi mano. David llevaba el testimonio de Dios, el Dios de los ejércitos, el que todo lo puede, hermanos. Yo les pregunto en este día a ustedes: ¿creen que Dios puede hacer cosas grandes aquí en esta iglesia? ¿O creen que ya llegamos al tope, hermanos? Me dijo un diácono a mí, porque habíamos hecho una ampliación del templo. Era un templo para 60 personas y habíamos hecho un templo para 250. Bueno, casi igual que este, que como 300 apretados. Cuando terminamos, me dijo un diácono, el más cuadrado que yo tenía: quiero decirle, me dijo, que yo he trabajado con todo en este templo. Y era verdad, había trabajado con todo. Quizás el que había trabajado más. Pero le informo, me dijo, que no se atreva a hacer otro proyecto porque yo, me dijo, no colaboro, me dijo. Hasta aquí llego, me dijo. Suficiente para los que se van a salvar, me dijo. Y lo peor es que toda la familia de él no era cristiana. Como quien dice, yo ya soy salvo y tranquilo. Mire, hermano, gracias a Dios le salió un viaje y se vino para Estados Unidos. Porque en 3 años aquel templo nos rebalsó. ¿Y sabe de qué me dieron ganas a mí? De hacer otro. Pero les dije a los hermanos yo: miren, se llenó rápido este templo, ya 300 personas se llenó. Si lo hacemos para 600 y si nos vuelve a llenar, hagámoslo para 1000. Y me le quedé viendo a todos los líderes, vea. No me dijeron, el hermano Julano se fue para Estados Unidos, me dijo, ya no está aquí. Gracias, Señor. Lo hicimos. Sin la ayuda de él, lo hicimos. Porque lo que necesitamos es tener el testimonio de Dios, hermanos. Usted lo que necesita para hacer la obra de Dios, para que su vida sea bendecida, su hogar sea bendecido, los que están alrededor suyo sea bendecido, es la obra salvadora y poderosa de nuestro Dios. Pero oiga esto,
Cuando Dios lo usa a usted, cuando Dios hace cosas grandes a través de su vida, ¿sabe cuál es el resultado? Se levantarán personas con fe, personas con acción, personas que Dios use, porque esas personas verán su vida como un modelo. Entonces, cuando leemos de Abisaí, dice que un día había que pelear contra los filisteos, el ejército se alejó y él quedó y los enfrentó y mató 300 hombres. Este era discípulo de David. Un solo hombre mató a 300, ¿sí? ¿Y a quién le había aprendido este hombre, hermano? Pero oiga, es sorprendente, dice, pero no igualó a los 3 primeros, dice. Habían otros más valientes, sí. Ahí estaba uno que se llamaba José Basebet, que había matado 800 filisteos. Y había otro hermano que se llamaba Eleazar, que era capaz de pelear contra los filisteos hasta que la espada se le pegaba en la mano. Y cuando terminaba la batalla, quería tirarla y no se le caía la espada. Se había incrustado en la mano de él. Y había otro que se llamaba Sama, que cuando todos los soldados se corrían, él se quedaba, hermano, y decía, vamos a ver si entran a mi campo estos. No, pero son 300 los que vienen, vamos a ver si se atreven. Terminaba la batalla. ¿Y cuántos mató este Sama? Contémoslo. 300. ¿Y estos a quién le habían aprendido? Pero hay algo sorprendente y yo quiero que recuerden la porción que leímos. Cuando alguien se atrevía a hablar en contra del rey, como lo hizo Semeí de Baurín, cuando el rey va huyendo de Absalón y salió a insultarlo y a decir hombre sanguinario y perverso, y le decía cosas feas a David, le dice hasta Asael, el que hemos leído, le dice, rey, deme permiso de pasarme el cerco y le voy a arrancar la cabeza a este perro. Porque ¿quién es este para que hable así del rey? Lealtad. Mire qué principios, hermano. Lealtad a su rey. Entonces, ¿quiere usted que Dios lo use? Debe tener estos elementos. Debe tener, hermanos, el conocimiento que su Dios es poderoso. Debe de tener el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que tener voluntad para ser usado por Dios, pero tiene que tener lealtad a las personas que Dios ha usado para que usted esté en este lugar adorando al Dios de los cielos. Y entonces es que su vida es prosperada y es bendecida y es exaltada. Y es así como surgen los líderes, como Dios levanta hombres de verdad, mujeres que son usadas en el reino de Dios. Fíjense que quisiera terminar diciéndoles esto. Dios nos va a usar a nosotros para ganarnos a una persona. Y puede ser que esa persona que nosotros ganemos haga cosas más extraordinarias que las que nosotros hemos hecho en el reino de Dios. Porque, hermano, David nunca mató 800 hombres, pero sus hombres lo hicieron.
Aquí hay uno que mató 2 leones. David nunca mató 2 leones. Un león mató, pero sus discípulos mataron 2 leones. O sea, Dios puede usarnos a nosotros para que nosotros ganemos a alguien que haga cosas más extraordinarias. Y esto es lo que quiero contarle. En el Reino Unido, hace muchos años, había un diácono en la iglesia. Un hombre que lo habían delegado para que abriese la iglesia. Y este hombre venía todos los cultos temprano a abrir la iglesia. Y un día domingo, cayó una nevada como de 2 pies. Una tremenda nevada. Y aquel hombre se levantó de mañana, vio la nevada y dice, bueno, cuando neva, los hermanos no van a la iglesia casi. El pastor ya tenía 92 años, se quedaba bien arropado el viejito, no iba a la iglesia. Gracias a Dios el pastor aquí está joven. No lo detiene el frío. Aquel diácono se llamaba John Ingles, o sea, conocido como el hermano Juan Ingles. Pero luego reacciona y dice, ¿y qué tal si van hermanos si yo no voy a abrir la iglesia? Se puso su jaque, se amarró sus botas y comenzó a caminar las 5 millas que caminaba para ir a la iglesia. Llegó a la iglesia, la abrió y comenzaron a llegar. Llegaron como 10 hermanas. No sé por qué, pero hermanos no llegaron ese día. Solo 10 mujeres llegaron. Por eso es que un día oí decir yo a alguien por ahí, dijo, no, dijeron, es que las mujeres son el sexo débil. Y me quedo yo y digo, ¿cuál sexo débil? 10 hermanas llegaron. Inició el culto, comenzaron a cantar. Y digo el hermano John Ingles, a lo mejor mientras cantamos aparece otro diácono de los que predican. No llegó nadie. Entonces este hermano nunca había predicado. Y dijo, pues al caso solo hay mujeres, voy a predicar. Él leyó la Biblia y predicó, hermanos. Quizás predicó 14 minutos. Nadie entendió en qué predicó. El testimonio lo da un joven que lo entrevistan años después en la televisión y le pregunta a la periodista, ¿y usted cómo fue que recibió a Jesús? Y dice el joven, esta historia, él cuenta esta historia. Dice, no, era un día domingo, dice, había caído nieve, estaba frío. Yo iba caminando y tenía deseos de orinar. Había una iglesia abierta, entonces yo entré a orinar a la iglesia y aprovechar de calentarme un poquito. Cuando yo salía del baño y me disponía a salir a la calle, una anciana se me acercó y me dijo, joven, entre porque vamos a gozarnos en este culto. Y a mí me dio pena decir que no y entré y me senté. Cuando el predicador terminó el mensaje, y dice el joven que honestamente toda mi vida he tratado de recordar ese mensaje, pero no sé. Lo único que sé es que aquel predicador era mal predicador.
Pero le entendí estas palabras que al final dijo: joven, yo le invito a venir a Jesús. Él le ama a usted. Y Él murió en la cruz del Calvario por usted. Recíbale hoy. Y dice el joven: y yo pasé y me reconcilié con mi Dios ese día. Y desde ese día, dice aquel que ya ahora es una persona más adulta, cuando lo están entrevistando, dice: desde ese día no he parado de leer la Biblia y de anunciar a todos los hombres que Jesús es el Señor y que es el Salvador. ¿Sabe quién era ese joven? Charles Spurgeon. Ahora, ¿quién fue Charles Spurgeon? Se le llamó el príncipe de los predicadores. No ha habido en la historia en 100 años otro hombre que haya ganado tantas almas como Charles Spurgeon, que haya predicado tanto como Charles Spurgeon, que haya sido un hombre con tanta oratoria como la de Charles Spurgeon. Hemos conocido a Billy Graham aquí en Estados Unidos. Conocimos a Yeye Ávila. Y dejaron grandes huellas, pero no superaron a Charles Spurgeon. ¿Y quién se lo ganó para Cristo? El hermano John Ingle, con el único sermón que predicó en su vida. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar también, hermano? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu misericordia. Dios mío, gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Porque tú, Señor, eres bueno. Tú, Señor, eres maravilloso. Tú eres poderoso. Tú eres Dios grande, Dios fuerte. Hacedor de milagros. Eres hacedor de cosas grandes. Y en esta hora, Dios mío, yo pido, sea tu gracia bendiciendo esta iglesia. Sea tu Espíritu Santo guiando a cada hermano. Me dicen los pastores de esta iglesia. Me dicen los diáconos de esta iglesia. Úsalos para tu gloria y para tu honra. Me dicen todos los líderes, Señor. Ten misericordia, Dios, de sus vidas. Obra Dios de manera grande, de manera especial. Y sigue Dios bendiciendo esta ciudad a través de la predicación de tu palabra. Sigue bendiciendo las familias. Sigue bendiciendo los hogares. Sigue bendiciendo la juventud. Dios mío, sigue levantando niños que adoren tu nombre en este lugar. Sigue levantando, Dios, esa iglesia que predica, esa iglesia que anuncia esta verdad. Dios, esta preciosa hora, gracias. Pedimos que tu palabra, Dios, que tu palabra nos dé esa fe, nos dé esa convicción. Dios, nos impregne de tu verdad, nos impregne de tu voluntad. Y que tu testimonio, Dios, sea en nosotros. Dios, que tengamos ese testimonio, Dios amado, esa verdad, la verdad del evangelio, la verdad de la salvación, la verdad, Dios, que Dios eterno a través de la historia, Dios amado, ha sido inquebrantable. Nadie ha podido, Dios, quebrantar esta verdad, detener esta verdad, porque es tu palabra. Dios mío, es tu palabra, la verdad del evangelio. Por ello, gracias en esta hora. Dios mío, gracias por tu misericordia. Dios mío, gracias por tu bondad. Gracias por esa fidelidad tan grande y tan infinita. Dios, gracias. Mientras adoramos al Señor, yo quisiera invitar, si hubiese una persona, hubiese alguien que en este día quiere entregar su vida a Jesús,
Yo quiero invitarle a venir a Él. Si hubiese alguien que quiera entregar su corazón a Cristo, venga a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Alguien que desea entregar su vida a Cristo, yo le invito a venir a Él. Jesús le ama y le quiere salvar. Él es su Dios, Él es su Señor. Él es nuestra verdad. ¿Habrá alguien en esta hora? Ahí donde está, solamente levante su mano. Yo quiero orar por usted. Ahí donde está, vamos a orar. Solamente levante su mano y repite esta oración conmigo. Señor quiere salvarle. Señor quiere cambiar su vida. Quiere transformar su corazón. Porque Él es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de bondad. Es un Dios de paz. Es un Dios que nos ha traído la verdad del Evangelio para que seamos salvos. Para que escapemos de la condenación. Para que podamos nosotros disfrutar de los valores eternos, de los valores espirituales. Que nuestra alma pueda tener paz en Él. Que nuestra alma pueda tener la oportunidad de salvación. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús? Solamente levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted. Queremos presentarle delante de Dios en este día. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestra verdad. Él es el que está con los brazos abiertos para recibirnos. Si no lo hay, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Dios, gracias en este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En esta preciosa hora, Dios, te doy gracias. Porque nos permite, Señor, compartir la palabra. Nos permite, Señor, ver tu grandeza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Dios mío, gracias por tu misericordia. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Dios mío, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo, gracias. Bendice este pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice cada familia. Bendice a los amigos, Dios, que nos han acompañado en este culto. Bendice su hogar. Bendice sus vidas. Guárdales. Señor, prospérale en este camino para que sigan asistiendo a la iglesia. Y un día, Padre, tomen esta decisión. Padre, gracias. Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuestro pastor